Entonces, una de las estrategias, una de las actividades del proyecto era distribución de redes mosquiteras. Y en una de las entrevistas, o que supimos, ¿no? Que la expectativa de nosotros era que todos los niños estuvieran durmiendo ahí utilizando las redes mosquiteras, pero en la entrevista, o que supimos, que al final utilizaban las redes mosquiteras para pescar y también para capoeira, ¿no? Tiene toda una cosa de homenaje a pescadores que hacen la capoeira y que utilizan las redes también. Entonces, ¿cómo que puede, por ejemplo, un indicador del número de redes mosquiteras siendo entregues ser un indicador de impacto? Porque al final no va a disminuir la incidencia de malaria si tú no estás utilizando la red, ¿no? Entonces fue ahí que cambió todo mi tema de tesis, decidí estudiar toda la cuestión de evaluación de impacto, porque tú ves un montón de dinero, de ayuda internacional, indo para proyectos, pero muchos indicadores como enseñan que las cosas no están cambiando, ¿no? Entonces, entender o que de hecho funciona, o que no funciona, para mí era fundamental, ¿no? Porque ya trabajaba con desarrollo económico, esa era mi tesis de doctorado, entonces me pareció como súper interesante estudiar eso. Y así empezó mi vida con evaluación, ¿no? Evaluación y medición. No necesariamente de evaluación de impacto, ¿no? Que después vamos a hablar, que cuando tú estás hablando de una intervención, hay un montón de cosas que tú puedes evaluar, y no solo impacto, ¿no? Entonces, ¿por qué medir o evaluar impacto? Bueno, tenemos un montón de razones, no son excluyentes, pero hacer divulgación de nuestro trabajo, buscar procuración, hacer la procuración de fondos, también puede ser una lógica de aprendizaje para mejora continua, que aquí más me gusta, y también por rendición de cuentas, ¿no? Muchas veces la gente que nos está fondeando necesita que hacemos nuestras rendiciones de cuentas, ¿no? Pero como estaba diciendo, no son excluyentes. Podemos evaluar y utilizar esos datos para las tres cosas y otras cosas más, ¿no? Cada quien sabe por qué puede utilizar eso. ¿Y cuál es el problema de malas estimaciones de impacto, no? Entonces, mala asignación de recursos. Entonces, muchas veces tú tienes un proyecto que está súper bueno, hay muchas chances de hecho estar generando impacto, pero tú no enseñas. Entonces, muchas veces el dinero de un financiador va para otro proyecto que quizás no es el mejor proyecto. Puede también, y así sigues como en esa misma lógica, proyectos que son ineficaces pueden continuar operando sin tener ningún impacto. Y el peor de los casos, los programas que son de hecho efectivos no tienen financiación insuficiente. Pero como estaba diciendo, un impacto muchas veces la gente no entiende muy bien, entonces llama de impacto que de hecho no hay impacto. Entonces, los principales errores cuando hablamos de impacto son, por ejemplo, medir el impacto contando la cantidad de bienes distribuidos, los servicios prestados o las personas atendidas. ¿Cuál es el problema de medir impacto de esta manera, no? La cantidad de los bienes que tú distribuyes no necesariamente va a cambiar la vida de las personas, ¿no? Y la misma cosa los servicios prestados y el número de personas atendidas. Eso mucho más son resultados de procesos, indicadores de resultados, pero no de impacto, porque tú no sabes si de hecho esos bienes, esos servicios o esas personas están cambiando los indicadores que tú crees que son los que enseñan el cambio, ¿no? Otro problema cuando tú crees que comparaciones de antes y después, mismo que sean resultados e indicadores de impacto, sea suficiente para enseñar el impacto. ¿Y cuál es el problema de comparaciones de antes y después? Muchas veces hay inúmeros otros factores que están influyendo en estas mismas personas o en esos mismos indicadores que nada tiene que ver con tu intervención. Entonces, ¿cómo tú puedes decir que estos resultados que fueron observados en las personas, en tu público objetivo, son de hecho resultantes de tus actividades? Entonces, esa es una cuestión más de atribución que vamos a hablar un poquito más adelante. Y otra cosa que es muy normal que algunas organizaciones hacen es suponer que anécdotas individuales son representativas de impacto general. Entonces, tenemos muchas veces el caso que es muy normal, como estaba diciendo, en algunas organizaciones, de poner el caso de Doña María, que de verdad cambió su vida y de hecho cambió, pero quizás María estaba como mucho más con ganas, con trabajo y tal, y no sería igual para otras personas. Entonces, es muy difícil generalizar por una persona todo el resultado de tu intervención, ¿no? Entonces,
presento como 3 definiciones distintas do que es impacto, que es más o menos lo mismo que están diciendo. Entonces, por ejemplo, para OCDE, son efectos positivos y negativos, primarios y secundarios a largo plazo, producidos por una intervención que puede ser directa o indirectamente, intencional o no intencional. The Good Finance tiene un impacto social, es efecto sobre las personas y las comunidades que ocurre como resultado de una acción o inacción, una actividad, proyecto o programa. Y al final tiene la definición de J. Paul, que es el cambio en los resultados por aquellos afectados por una intervención en comparación con los resultados alternativos si la intervención no existiera. 4 puntos que son súper importantes en las 3 definiciones de impacto es: el impacto no siempre es positivo. Tú puedes pensar en términos positivos, pero también negativos. Cuando tú piensas en empresas, por ejemplo, no sé, una empresa de energía que vaya a hacer un trabajo gigante que puede estar generando un montón de impactos negativos al medio ambiente o la sociedad o cosas así, a comunidades, ¿no? Entonces tú puedes medir tanto los impactos positivos como también los negativos. O los previstos, que fue pensado cuando fue diseñado la intervención, pero también imprevistos, que después tuviste, que salió cosas que tú no esperabas, positivas o no, pero que no fue planeadas, que sería un poquito una lógica también de intencional o no intencional. Y otro punto que creo que es clave para todo lo que vamos a hablar aquí adelante, que es la cuestión de contribución o atribución. Que contribución es cuánto que de verdad mi intervención contribuye para ese resultado, o cuánto yo puedo decir que ese resultado es de mi intervención, que es un poquito distinto, ¿no? Porque en la cuestión de contribución tú aceptas el hecho de que existen o otros programas o otros factores, puede ser el clima, puede ser una política de gobierno, que también están influyendo en esta misma población y los resultados, pero nada tiene que ver con tu propia intervención, ¿no? Cuando tú piensas en términos de evaluación, en el caso de un proyecto, o que llamo de intervenciones sociales, pongo un nombre un poquito más así en abierto, que puede incluir tanto política pública como proyectos sociales, pero también cualquier emprendimiento social que busca resolver una problemática social, ¿no? Entonces, por eso intervenciones sociales. Pero tiene evaluación, que es cualquier juicio de valor que tú haces, tiene evaluación de intervenciones sociales, que ahí tienen criterios específicos para evaluar programas o políticas o como cualquier tipo de intervención social, y evaluación de impacto. Y evaluación de impacto es una actividad específica, un tipo específico de evaluación que está dentro de la evaluación de intervenciones sociales. Y tiene la parte de monitoreo, que no es de hecho una evaluación, pero es imprescindible que exista para tener datos y hacer línea de base, datos finales y todo el tiempo para después poder hacer una evaluación. Bueno, aquí presento un poquito otras definiciones, que aquí más o menos sabemos lo que es impacto, pero al final, ¿qué es la evaluación de impacto, no? Entonces, J. Paul de nuevo, no sé cuántos conocen J. Paul, pero trabajo muchísimo evaluando, haciendo experimentos sociales en evaluación de impacto. Y bueno, la primera definición, un análisis que estima el impacto de un programa en algunos resultados clave, y más específicamente cuantificar qué tan grande es ese impacto utilizando un método que construye un contrafactual creíble. Eso ya es un método para evaluar impacto. Vamos a ver que existen otros métodos, pero o método do contrafactual, que después vamos ver que son los experimentos sociales, sería considerado la regla de oro para evaluación de impacto. Bueno, ya a definición de evaluación de impacto del Banco Mundial sería evaluar los cambios en el bienestar de las personas, los lugares, las comunidades o las empresas que pueden atribuirse a un proyecto, programa o política en particular. Y al final tenemos el TRIAI, que los estudios de evaluación de impacto rigurosos son análisis que miden el cambio neto en los resultados para un grupo particular de personas que se pueden atribuir a un programa específico, utilizando la mejor metodología disponible, factible y apropiada para la pregunta de evaluación que se está investigando y para el contexto específico. Entonces, como más o menos las 3 definiciones hablan un poquito de atribución, porque la cuestión contrafactual es tener una metodología que se pueda hablar sobre atribución, ¿no? Y como estaba diciendo que hay un poquito de, no exactamente lo mismo, hay un poquito de diferencia en lo que es medir y evaluar, ¿no? La cuestión de medir sería cuantificar, ¿no? La cuestión de la mensuración, que es súper importante, que ahí tú haces a partir de indicadores.
Indicadores, no voy a hablar tanto, pero también es súper importante entender o que son indicadores de procesos, o que son indicadores de resultados e o que de hecho são indicadores de impacto. Já evaluar é enjuiciar, é valorar, é a partir dos dados que tu tienes, poder dizer se tem impacto ou não tem impacto, é bueno ou não é bueno, qualquer coisa do tipo, pero você está fazendo um juízo dado os dados que tu obtuve, não? E aí tu depende de critérios, são os critérios que vão te ajudar a dizer se sim está bueno, se sim é efetivo, se tem impacto ou não tem impacto. Hablando muy rapidito de indicadores, tem algunas características. Con mi experiencia de trabajo, hay una tendencia de las organizaciones o no tener una matriz de monitoreo, no hacer monitoreo de esos indicadores, o al revés, tener miles y miles de indicadores, porque al final tú no utilizas la mayoría y más complica, sabiendo que en las organizaciones tenemos restricciones de recursos de personas, de tiempo, de dinero y todo eso. Entonces, existen algunas características que son clave para tener buenos indicadores. Una un poquito obvio, pero en la realidad vemos cosas que parece que de hecho no es tan obvio así, pero que sea preciso y bien definido, ¿no? Entonces, no deben ser ambiguos. Tiene que ser un indicador que cualquier persona leyendo va a interpretar de la misma manera y puede hacer la misma evaluación en relación a ellos, ¿no? Otra es ser confiable. Si no produce resultados consistentes, y consistentes estamos diciendo, cualquier vez que tú quieres medir, colectar datos para ese indicador, tiene que salir lo mismo. No puede depender de quién está colectando los datos o contexto o cosas así. Entonces, si no produce resultados consistentes, entonces no es un buen indicador. La otra cosa es la validez. Tiene que medir o que realmente pretende medir. Entonces, si es de agua potable, aquí el ejemplo que está diciendo, tiene que medir exactamente eso y nada más. Medible es un poquito obvio, ¿no? Pero que es importante que si tú no puedes medir, no puede ser un indicador. Y tiene la cuestión de ser práctico, que muchas veces sí tú puedes medir, pero la colecta de esos datos para ese indicador no es factible, o porque es muy costoso, o porque hay problemas éticos, o cualquier cosa así, porque al final tiene que ser costo eficiente, ¿no? Pero la regla de oro para siempre, para cualquier organización, para cualquier intervención, es menos es más. Vamos a hablar un poquito de teoría de cambio, no sé cuántos conocen, me encanta, ayuda muchísimo a organizar y planear de manera estratégica una intervención, ayuda muchísimo a derivar indicadores que sean realmente clave, ¿no? No salir midiendo un montón de cosas que al final no enseñan mucho o que no son costo eficientes. Y bueno, pensando en los criterios de evaluación, ¿no? Porque por un lado tenemos los datos que nos ayudan a después evaluar y poder decir si sí o si no. Pero ahí dependemos de cuáles son los criterios. Por ejemplo, los criterios de la OCDE que utilizan para evaluación, ellos tienen 5 principales, que son pertinencia, entonces cuánto la intervención responde a una problemática real, ¿no? Con pertinente con contexto, con el problema, con las personas, con todo lo que tiene que ver. Entonces, tuvimos una buena comprensión de la problemática. Entonces, eso valora la pertinencia. Otra cosa es evaluar eficacia, ¿no? Entonces, de las metas que tú tenías, tus resultados, ¿cuánto tú lograste? Tem también criterio de eficiencia. Entonces, dado tus recursos, no solo de dinero, pero también de personal, o cuánto que tú necesitas utilizarlos para generar esos mismos resultados. Y tiene, que llama, por ejemplo, una OCDE llama de impacto, yo utilizo más la palabra efectividad, que ahí sí, es só con ese criterio que tú estás hablando de impacto. Entonces, ¿cuántos de los resultados que fueron generados por tu intervención? ¿No? Los resultados observados son de tu intervención, entonces, ¿cuánto tu intervención es efectiva o no? Y al final tiene un criterio de sostenibilidad, y después que tú terminas un proyecto, si los resultados que tú obtuviste van a seguir en esta comunidad, ¿no? Cuánto que ellos pueden solitos después seguir generando los mismos resultados. Hay otros criterios que pueden ser trabajados también, entonces puede ser en términos de equidad, puede ser igualdad de género, derechos humanos, cualquier otro criterio.
dejando claro que cuando estamos hablando de evaluación de impacto, estamos hablando de efectividad, ¿no? ¿Cuántos de los resultados observados son atribuibles a su intervención? Otra manera de pensar, que es súper importante cuando tú vas a hacer una evaluación, que tú haces una evaluación a partir de una pregunta, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tipo de pregunta que tú vas a usar para diseñar tu evaluación? Entonces, tú tienes las preguntas descriptivas, que como ya dice un nombre, va a describir más o menos, no sé, cuál la descripción de la población objetivo, descripción de las relaciones entre los grupos de intereses que trabajan ahí, descripción de los procesos necesarios para llevar a cabo las actividades. Las normativas es más como que debe ser, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver con comparar lo que fue planeado con lo que de hecho fue realizado, ¿no? Entonces, y al final tú tienes de causa-efecto, que hay de nuevo. La evaluación de impacto, la pregunta que te responde es causalidad, causa y efecto. Tú quieres relacionar tus resultados observados con tu intervención. Y quiere decir que tu intervención es la causa y el efecto son esos resultados. La cosa buena de evaluación es que existen un montón de métodos, ¿no? Es un campo, la literatura es súper amplio y la gran cosa es tú identificar entre los diseños disponibles, las metodologías disponibles, o que tú quieres contestar en términos de evaluación, entender tu intervención, que tiene esa parte de atributos de intervención, y ahí sí seleccionar un diseño para evaluación de impacto, llevando en consideración esas tres cosas, ¿no? Que hace sentido en tu contexto, en lo que tú de hecho quer evaluar en términos de impacto. Bueno, la manera que estaba diciendo que sería regla de oro para estimar de manera robusta o impacto, es lo que vamos a ver que se llama RCT, Randomized Control Trials, o sería experimentos, y vamos a ver un poquito más adelante también, pero la idea que es, a evaluación de impacto es un análisis que estima el impacto de un programa utilizando un método que construye un contrafactual creíble. Y en esta lógica, ¿qué sería ese contrafactual? Que es la forma en que le fue a los individuos o las comunidades si no hubieran tenido un programa política, o si fue de manera distinta, ¿no? Entonces, según el gráfico representado, lo que tú entiendes es que esa población iba a caminar de una cierta manera, pero con tu intervención cambió los resultados. Y esa diferencia, ¿qué sería su impacto? Pero esta metodología tenemos un problema, ¿no? Porque, bueno, de nuevo, ¿no? Quien pasó con la intervención, menos lo que hubiera pasado sin la intervención, ese va a ser tu impacto. ¿Cuál es la dificultad de esta metodología, no? Es el contrafactual. Tú no puedes observar una persona que participa y que no participa en un programa simultáneamente, ¿no? Porque al final, cuando tú vas a colectar tus datos, tú solo tienes una persona, o la persona que participó o la persona que no participó. Entonces, ¿cómo hacemos, no? Si para tú tener estimaciones buenas de impacto, tú necesitas ese contrafactual, o qué se puede ser hecho. Entonces, tenemos como, igual estaba diciendo, la manera más robusta en la literatura serían los métodos experimentales, que se utilizan la asignación aleatoria del programa para crear un grupo de control que emite el contrafactual. Entonces, la verdad, que tú haces sorteo de quién son las personas que participan y quién no son las personas que participan. O más conocido sería los RCTs, que después tem toda a literatura J-PAL, que é exatamente o que eles fazem em todo o mundo, pero tu necessita um contexto muitíssimo específico para poder fazer desenhos experimentais, não? Además de todo o dinheiro que tu utiliza para isso, é muito custoso. Existem os outros métodos que seriam quase ou não experimentais, e o que tu está dizendo é que existe um certo grupo que não vai participar de tu intervenção, que estamos chamando aqui excluído, pero que é igualito, como que seria um bom grupo de comparação, porque em todos os outras variáveis é exatamente similar a esse grupo de pessoas que participa da intervenção, e para isso tu utilizas os métodos econométricos. A questão é que tu necessita de muitíssima econometria para isso, então muitas vezes tampouco, e además de dados,
Entonces, muchas veces no es factible para la mayoría de las intervenciones que trabajamos. Entonces, en términos de contribución y atribución, tiene esa línea, bueno, esa flecha, que cuanto más para el lado de contribución es cuando tú no puedes atribuir tus resultados a tu intervención, pero que tú puedes decir es que tú estás contribuyendo para esos resultados observados. Cuanto más para la parte de atribución es cuando tú puedes decir, no, yo sí, de hecho, estos resultados son de mi intervención. Y o más robusto, no caso, como estaba diciendo, eran los modelos experimentales, que son los RCTs. Pero aquí existen, en la parte de caso experimental, distintas metodologías que sí pueden ser utilizadas. Muchas veces, la mayoría de esas que van de regresión multivariada hasta variables instrumentales son muy utilizados para evaluar políticas públicas. Pero la parte que no hablé, que fue los atributos de la intervención social. Yo ahora trabajo en un centro de innovación social de alto impacto, y especialmente por ser de innovación, es muy difícil tú trabajar a evaluación de impacto en esa lógica de más robustez, en que tú tengas un grupo de control, de tratamiento, que no va a cambiar durante toda tu intervención, que tú puedes comparar antes y después, y poder decir que eso es su impacto, ¿no? ¿Y cuál es el problema? Existe un grado de complejidad en la mayoría de nuestras intervenciones. Entonces, más o menos, estoy hablando de 5, pero puede tener un montón de otros, que por ejemplo, gobernanza e implementación. ¿Cuántas organizaciones están trabajando en esta intervención? Entonces, eso ya cambia mucho. O sea, una única organización que trabaja todo el proceso es más fácil. Si son distintas, con actividades distintas, o que una la persona que fondea, entonces quer que sea de una manera, después de un implementador. Entonces, cuanto más organizaciones, más complejo está. Por ejemplo, otro tema de los canales de causalidad. Tú tienes los mecanismos que van a generar o impacto que tú quieres. ¿Es un solo o son varios y que ocurren de manera simultánea? O que es difícil aislar o impacto de una parte de la intervención de otra parte de la intervención. Eso también dificulta muchísimo pensar en hacer un diseño experimental. Otra cosa es los canales, de nuevo, de causalidad también, si son alternativos o si son universales. Sea un mismo que tú conoces, que no importa el contexto, que tú puedes aplicar la misma intervención y tú ya sabes cuáles son los resultados. Si son alternativos, depende del contexto, depende de la organización, también ya aumenta el grado de complejidad. Otra cosa, si son lineales, si son desproporcionados. Entonces, muchas veces tú sabes que en un primer momento el impacto es pequeño, pero no a largo plazo él genera impacto mucho más grande. Entonces, por la cuestión del tiempo, también es muy difícil tener un diseño experimental. Y al final, otra característica, otro atributo de una intervención sería si los resultados tú ya puedes preidentificar. No es tan absurdo, ¿no? Cuando tú ya tienes mucha evidencia de otras intervenciones, que ya fue hecha una evaluación de impacto, tú ya sabes que haciendo esa intervención, tú vas a generar ese tipo de impacto y ya es preidentificado, está planeado en su teoría de cambio, en sus actividades y todo. El problema cuando hay resultados que son emergentes, que tú no sabes, porque difícilmente, dependiendo del tema que quieres trabajar, por ejemplo, empoderamiento, cuestión de agencia, genera mucho eso, tú no sabes exactamente cuál es el impacto final de eso, tú vas a saber solo después, y así tú no tienes como tener datos de línea de base. Entonces, la idea es que para la mayoría de las intervenciones sociales que trabajamos hoy, tiene un grado de complejidad muy grande para poder trabajar en la lógica de un experimento. Pero entonces, ¿qué hacemos? No vamos a poder decir nuestro impacto o no vamos a poder hablar de atribución. Entonces, ¿cómo que podemos decir que tenemos impacto? No. Y ahí es la idea, en contextos complejos, hablamos de contribución, ya ni tanto de atribución. Tú quieres llegar a una relación de causa-efecto, tú quieres explicar esa causalidad de tu intervención con los resultados, pero entonces si tú no puedes hacer un experimento, que sería la manera más robusta como tú puedes hacer. Ten como 3 líneas principales, que sería explicar esa causalidad basada en la teoría. Existen también los estudios basados en casos y participativos. Esas 3 maneras serían las maneras más cualitativas, no tanto cuantitativas. La que yo voy a hablar un poquito
más sería basada en la teoría y utilizando la parte de teoría de cambio. Hoy muchísimas las organizaciones están ya trabajando con teoría de cambio, muchísimos financiadores ya piden en las propuestas la teoría de cambio, entonces por eso que vamos a hablar un poquito más de ella. Y hay una lógica de un análisis de contribución, que sería un enfoque ya cuando tú no puedes hacer un experimento como que tú hablas de causalidad, ¿no? Entonces va a ser un enfoque que te ayuda a explorar causa-efecto. ¿Y cómo que tú puedes decir, hablar, inferir causalidad si tú no puedes hacer un experimento, ¿no? Entonces, primero, la intervención se basa en una teoría razonada del cambio. Entonces, tú tienes supuestos que después vemos rapidito cómo se construye una teoría de cambio. Tú tienes supuestos que son sólidos, son plausibles y están de acuerdo con otros actores claves de tu intervención. Otro punto es que se implementar las actividades de manera adecuada, según lo planeado, ¿no? Porque también vamos a ver que mucho del impacto no es solo elegir buenas ideas, ¿no? Tener buenas ideas, pero también implementar de manera adecuada. Porque muchas veces el impacto, tú no ves el impacto, no porque la intervención no fue buena en términos de idea, el problema fue la implementación. Entonces son dos cosas distintas, pero igual de importantes para el impacto. La tercera es que la teoría de cambio se verifica mediante evidencia. Hoy, como ya está mucho más en moda desarrollar teorías de cambio, mucha gente va creando los pasitos, las etapas, así como más de manera de, yo sé que así, que funciona, mi experiencia y tal. Cuando pensamos en teoría de cambio mediante evidencia, no es solo apenas desarrollar la teoría de cambio basada en evidencia de otras intervenciones que existen y tuvieron impacto, o también en literatura, dependiendo del tema, en educación o salud, que sabemos que una cosa sí genera la otra, pero también validar su propia teoría de cambio con datos de monitoreo, ¿no? De tus indicadores. Y al final, como tú estás diciendo que tú contribuyes para o impacto, tú no atribuyes el impacto a su intervención, tú estás pensando que existen otros factores que sí, que también están impactando a la misma población. Entonces sería súper importante, la verdad, para dar más robustez en la manera de causalidad, e identificar y evaluar esos otros factores que influyen o influyeron en el programa y se demostró que no había realizado una contribución significativa, o si lo hicieron, se reconoció la atribución relativa, ¿no? Entonces, en términos de pasos, más o menos, análisis de contribución empieza con entender cuál es el problema de atribución. Parece sencillo, una tarea sencilla, pero muchas veces se pone de una manera tan amplia que todo puede ser otros factores, ¿no? Entonces, erradicar la pobreza, ¿no? Pobreza es un problema multidimensional y es claro que va a tener miles de factores influyendo en su resultado, no importa el indicador que tú seleccionas para representar lo que sea pobreza. Entonces, no sería un buen problema de atribución. Entonces, pensar muy bien, conocer muy bien el contexto que tú trabajas, las características de la población objetivo para pensar cuál es tu problema de atribución. A partir de tu problema de atribución, ahí sí tú desarrollas tu teoría de cambio, que creo que la próxima diapositiva enseña más o menos cómo es la teoría de cambio. Y súper importante la teoría de cambio, y aparte de la teoría de cambio, no es solo la cadena lógica de cómo pasa el cambio, pero especialmente para análisis de contribución son los supuestos y los riesgos, ¿no? Porque para cada uno de los pasos, tú sabes que tem supuestos que si no pasan no tiene cómo llegar a tu impacto. Entonces, identificar muy bien eso. Reunir la evidencia existente sobre la teoría de cambio. Como estaba diciendo, no es porque yo creo que eso pasa, es porque yo estudiando, leyendo papers, cosas do tema, o vendo outras intervenções com o mesmo problema, tu viste que sim, se tu haces tal cosa, genera tal resultado que vai generar tal impacto. Bueno, próxima etapa, reunir y evaluar la narrativa de contribución. Entonces, ¿cuáles son todos los desafíos de esa
de esa narrativa. Entonces, existen más otras evidencias que necesito, otros datos que ahí no son externos, pero que son internos a mi intervención. Y ahí tú para la próxima etapa identifica no paso 4 y no paso 5, tú vas a buscar esa evidencia adicional, mismo dentro de tu intervención, ¿no? Entonces, ese fue el número de talleres que impartí, ese fue el número de asistentes, ese es el conocimiento obtenido, y así es, llegó neste impacto en estas personas. Entonces, con esos datos, tú puedes decir o no, si tú tuviste impacto, y el impacto fue resultante de tus actividades. Y después, con toda esa evidencia adicional, tú vas a revisar y fortalecer tu narrativa de contribución. Y si tenga que hacer ajustes, que todo ese proceso es un proceso iterativo, que va conociendo más, porque como estaba diciendo, para mí la parte que más me encanta de evaluar es aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos mejorar? ¿En qué punto que no está saliendo tan bien? ¿Cuál es si paso con esa etapa que no sale de aquí para allá? ¿Por qué? ¿No? Entonces, cuanto más evidencia tú tienes, no solo externa a tu intervención, pero principalmente internamente a tu intervención, más fácil tú hacer mejoras en sus procesos, en tu teoría de cambio, en tu lógica y todo eso. Y ahí tú vas a revisar y fortalecer, ¿no? Bueno, explicando, tener talleres completos en teoría de cambio, entonces voy a hablar muy rápido. Recomiendo que quien tenga interés que busque un poquito más, súper fácil encontrar muchísimos materiales de teoría de cambio en la internet, y de verdad, en mi experiencia trabajando con organizaciones, si todos desarrollasen una teoría de cambio buena, como ya ahorrar un montón de problemas de una intervención, ¿no? Porque ayuda mucho a tener claridad de la estrategia, de poder sacar buenos indicadores, indicadores claves para medir sus cosas, y para mí es una herramienta excelente. Pero bueno, ¿cómo empezamos la teoría de cambio? Empezamos en tener una buena análisis del problema, ¿no? Entender todo el contexto, qué queremos cambiar y todo lo que tiene que ver con la problemática que queremos cambiar, ¿no? Junto con eso, tú ves cuál es el impacto, que tiene que ver mucho con tu objetivo y tu meta, ¿no? Entonces, ¿cuál es el impacto dado el problema? Entonces, identifiqué ese problema. ¿Cuál sería mi solución ideal? ¿Qué sería el impacto que quiero después que reconocí la existencia de ese problema que yo quiero cambiar? Ese va a ser mi impacto final. Pero la teoría de cambio va a ser desarrollada hacia atrás. Entonces, para obtener ese impacto, ¿qué resultados necesito tener? Entonces, depende mucho de la intervención. Tú puedes pensar en resultados de corto plazo y mediano plazo. Muchas veces depende mucho del tipo de impacto, ¿no? Si son impactos que tú vas a observar en 10 años o son impactos más inmediatos. Entonces, depende mucho. Pero más o menos la manera de se pensar es que los resultados de más corto plazo son más en términos de conocimiento, actitudes, habilidades, opiniones, motivaciones. Y ahí más no mediano ya son cambios de comportamiento, de prácticas, la manera que toman las decisiones, más en términos de política, acción social. Pero como estaba diciendo, construimos hacia atrás. Para obtener esos resultados, ¿qué necesito? ¿Qué tipo de salidas? Yo no sé exactamente si es la palabra que utilizamos en español, pero serían los outputs, ¿no? Entonces, las salidas son o que automáticamente sale de tus actividades, ¿no? Entonces, un número de personas que participaron en un entrenamiento, número de servicios entregados, estruturas instaladas, cosas así, que esos son los resultados deseados. Ahí tú ya no tienes tanto control. Ahí, si tú, por eso que tienen que validar muy bien todas esas etapas, ¿no? Que o que tú esperas es que si tú implementó bien, eso va a pasar. Das salidas tú tienes actividades. Antes de las actividades tú vas a tener los recursos necesarios para implementar sus actividades. Y ahí sí, aparte que tú tienes mucho control. Las salidas, casi siempre tú tienes un poquito más de control do que los resultados de impacto, pero tampoco ni siempre, ¿no? Tú puedes tener sus talleres y la gente no va a los talleres, y ahora qué hago, ¿no? No puedo obligar a las personas. Pero en las actividades planeadas, que son los recursos con las actividades junto, esa parte que la organización tiene más control, que tiene que ver con su implementación. Pero la lógica, toda la teoría de cambio es, si hago eso, entonces pasa a la próxima etapa. Entonces, si implemento mis actividades, voy a tener esas salidas. Si tengo esas salidas, voy a tener esos resultados.
y con esos resultados voy a tener un impacto. Y la parte que estaba diciendo que da más robustez y que te ayuda a puntuar la contribución y crear una causalidad, es que tú tienes que determinar todos los supuestos y riesgos para que a cadena funcione, ¿no? Entonces, como estaba diciendo, estoy impartiendo un taller, pero la gente no va. Entonces, yo tengo un supuesto súper importante que la gente sí participa. Entonces, y ahí sería un supuesto para salidas. Pero tengo un otro supuesto que sí, la persona está ahí, pero ella tiene que aprender alguna cosa, estar interesada, estar abierta para el aprendizaje, para poder pasar para la parte del resultado. Entonces, son toda esa identificación de supuestos y riesgos que es súper clave para la teoría de cambio. Y ahí sería o que te ayudaría a crear la narrativa de la contribución. Entonces, como estaba diciendo, empieza en la definición del problema, se va por impacto, cuáles los resultados, cuáles las salidas y cuáles las actividades. Y para cada una de esas etapas, tú tienes supuestos y riesgos que tú validas tanto antes en términos de planeación, cuando tú estás planeando tu intervención, entonces ahí tú utilizas evidencias externas, como estaba diciendo, otras intervenciones con evidencia de impacto, literatura acerca del problema que vais a trabajar, cosas así. Pero si tú ya vas a hacer una evaluación final y tú está trabajando a teoría de cambio ya después, tú utilizas mucho la validación con sus propios indicadores, ¿no? Con los datos que tú fuiste recolectando a lo largo de la intervención. Porque al final, como estaba diciendo, tenemos muchísimos métodos, como estaba diciendo también, para todo el campo la mayoría de la gente que trabaja con evaluación va siempre decir que para evaluar impacto, o método más robusto son los experimentos, que ya como comenté, es casi siempre imposible en los contextos, necesita un contexto muy particular. Pero al final, impacto social él va a depender de A y B. No A, llamamos, como dije antes, elegir buenas ideas. Y después B, que hacer lo que dijiste que harías y hacerlo de la mejor manera. Si tú tienes un problema, si tú tienes un problema en términos de ideas, entonces tú vas a tener una falla teórica. Si tú tienes un problema de no hacer la mejor manera, se tiene una falla de implementación. Entonces, ni hace caso, por ejemplo, si tu implementación no está bien hecha, ni hace caso hacer una evaluación de impacto. Porque la evaluación de impacto, la gran cosa, además de aprendizaje, además de poder divulgar resultados y cosas así, es generar evidencia para otras organizaciones, otras partes, lo que de hecho funciona y lo que no funciona para cambios sociales, ¿no? Y bueno, ese es más o menos el modelo que trabajo aquí no Centro de Innovación, que antes de pensar una intervención, en crear una intervención, hacer toda la comprensión sistémica de la problemática, que tenía un poquito que ver con los criterios de pertinencia, ¿no? Entonces, toda la parte de comprensión sistémica de la problemática, más evaluación de contexto, es para de ahí salir buenas ideas, que sería parte A, ¿no? La parte de conceptualización y diseño. Después, a parte de evaluación de la teoría, que utilizamos la teoría de cambio, como expliqué, que é como, de maneira estratégica, ver como vai passar esse cambio. A avaliação de processos, que é aí onde tu vai ver tu implementação, se está boa ou não, fazer o desenvolvimento de seus indicadores. A teoria de cambio te ajuda muito a ver que são indicadores de impacto, que são indicadores de resultados, e o que são os indicadores de processos ou de salidas, que aí tu vai checar a qualidade de tu implementação. E aí a avaliação de impacto, a avaliação de custo-efetividade, e também dependendo do resultado de sua evaluação de impacto, pensar em termos de replicabilidade, escalabilidade, já seria um tipo de avaliação para tomar decisões futuras. Sim? Há também uma maneira, que creio que é a última coisa que apresento, creio, que tu podes pensar a avaliação de impacto dependendo de onde tu estás em tua intervenção, não? Então, e aí pode cambiar o objetivo da estimação de impacto. Então, pode ser estimar impacto para buscar fondeo, ¿no? Entonces, tú todavía no está ni para implementar. Entonces, ¿qué tipo de metodologías podemos utilizar? Hacer proyección de impacto,
Eso depende mucho de los datos que ya existen, ¿no? Que tú trabajas con datos secundarios. Hacer retorno social de la inversión, no me gusta tanto la metodología, pero muchos financiadores la piden. Y a teoría de cambio, como estaba diciendo, por su importancia en tornar más estratégica el proceso del cambio. Na hora de planear, ahí sí, ¿no? Yo estoy pensando en la implementación de la intervención. Entonces, de nuevo, una buena teoría de cambio y ahí tener toda una matriz de indicadores para ir monitoreando si este cambio está pasando o no está pasando de la manera que fue pensado, ¿no? Tú tienes ya como, ya está implementado y tú quieres mejorar tu programa, ¿no? Entonces, estoy haciendo mi monitoreo de indicadores, puedo hacer una evaluación de impacto de mediano plazo y sigo con mi teoría de cambio, porque si alguna cosa no pasó, es ahí ahora que puedo ajustar la teoría de cambio. Y al final, cuando tú ya terminaste tu pedido de intervención, evaluar y probar el valor social, ¿no? De tipo de intervención. Tú, de nuevo, parte de tu teoría de cambio, al final, hace la evaluación de impacto y ahí tú puedes hacer una evaluación de costo-efectividad, que sería comparar intervención, como dar un valor de tu intervención para que la gente pueda comparar los costos para los mismos resultados, para los mismos impactos, y hacer el análisis de replicabilidad y escalabilidad, si es el caso, ¿no? Como dije al principio, para mí me ayuda mucho, pero buscando en internet se encuentra muchísimos recursos, literatura, estudios de caso y todo de evaluación. Para mí me gusta, hay ese sitio web que se llama Better Evaluation. Tienen de todo que ustedes imaginan de evaluación, no solo evaluación de impacto, pero todos los tipos de evaluaciones que tú puedes hacer en una intervención. Y mismo dentro de la parte de evaluación de impacto, las distintas maneras, pensando en atribución, pensando en contribución, hay un material riquísimo ahí, vale mucha pena checar. Otro que es una serie que fue hecha por UNICEF, que ahí es só evaluación de impacto, que se llama Impact Evaluation Series. También está buenísimo, que no tiene solo un material para leer, pero tiene webinar y vídeos. Son creo que 13 temas, y para todos ellos tiene la parte para tu leer y también los vídeos para ver, entonces está súper bueno. Y JPOL, que es una organización que trabaja en todo el mundo, junto con NIPA, que es Innovation Poverty Lab, que trabajan haciendo RCTs, experimentos. Entonces, ahí tú tienes muchísima evidencia y tú puedes seleccionar por temas, por países, por todo, para saber qué tipo de intervenciones ya fueron evaluadas, y ahí sí, de manera robusta, por experimentos, que tú puedes aprender cuando tú también estás planeando su propia intervención. Creo que eso, muchísimas gracias. Dejo mi correo, mi teléfono, estoy siempre a disposición. Me encanta trabajar con eso, entonces, para quienes necesiten, aquí estoy. Bueno, muchas gracias a ti. Y hoy sí, hemos ido recibiendo algunas preguntas. Me voy a acercar esto porque... así que te las voy a leer, ¿te parece bien? Sí, claro. Vale. La primera fue de Jair Nieto y dice, ¿es válido ocupar una prueba no estandarizada para la medición del impacto del proyecto? En mi caso, el proyecto está orientado en la creación de herramientas adaptadas para personas con discapacidad. Ok, no entendí bien la primera parte. Si es válido utilizar o qué? Una prueba no estandarizada para la medición del impacto del proyecto. Una prueba, imagino que quiere decir como instrumentos que no fueron utilizados, o no entiendo muy bien, o si son experimentos, si no puede trabajar de manera experimental. La verdad yo no entiendo Sí, muy bien lo que está llamando por prueba. La verdad yo creo que no importa el tipo de evaluación, no importa el tipo de intervención que tú trabajas, siempre vale la pena recolectar tus datos, tener una buena matriz de indicadores para entender cómo que tú estás haciendo tu cambio, ¿no? Cómo que tú estás resolviendo tu problemática. La evaluación de impacto, o que no vale la pena, es tú pensar en hacer un experimento de manera aleatorizada, mismo cuando sea o método más robusto, cuando las características
de tu intervención no son suficientes, no son adecuadas. Entonces, mismo que tú lo hagas, los resultados no van a ser creíbles. Entonces, no hace caso. Entonces, por eso que estaba explicando, pero tampoco no evaluar, eso jamás. Entonces, por eso que estaba explicando la manera de pensar en contribución, una lógica de teoría de cambio. Y ahí sí tú vas generando tus datos. Pero evaluar siempre sí, pero experimentos solo en casos muy específicos. Bien. No sé si contesté porque de verdad me quedé en duda con la parte de prueba. Sí, cuando tú dijiste lo que habías entendido por la pregunta, respondió así es. Así que si no comenta nada más, entiendo que has respondido a su pregunta. Si no, Jair, puedes volver a comentar aquí al lado en el webinar. Pero paso a la siguiente pregunta. ¿Sí? Sí, gracias. Catalina comenta que su proyecto realiza talleres y educa para prevenir. ¿Cómo se podría medir el impacto de una educación informal? Es decir, medir el impacto no solo del proyecto en sí, sino el impacto de las actividades del proyecto. Bueno, o impacto al final tú vas a medir en relación a sus actividades, ¿no? Entonces, imagino que tus talleres tienen temas y na lógica do que tu quer, que tipo de conhecimento, formal ou informal, no caso aí vai ser informal, pero que tipo de conhecimentos tu queres generar nessa persona. Entonces, son habilidades más blandas, son habilidades más hard science, no sé cómo decir, pero ahí tú tienes instrumentos. Y igual estaba diciendo, Internet también ayuda muchísimo para buscar. Ahora trabajo en un proyecto con niños que están en situación de violencia, que ahí la lógica no es desarrollar habilidades cognitivas, pero habilidades socioemocionales. Y para eso sí, tú tienes instrumentos que tú puedes aplicar antes y después de sus talleres, y tú puedes ver si un niño o si un adulto, no importa cuál es tu público objetivo, si desarrolló esas habilidades que tú pretendes desarrollar en ellos. Entonces, como estaba diciendo, la importancia de la teoría de cambio, tú dejas muy claro, entonces, qué tú quieres con sus talleres, porque es muy chistoso y mi experiencia, lo que siempre pasa, la gente primero piensa en las actividades, después piensa en el impacto. Parece que no hace sentido, pero es la manera que mucha gente trabaja y muchas veces se meten un montón de actividades que ya no están tan relacionadas al impacto. Entonces, así, tú tienes tus talleres, qué tipo de habilidades yo quiero desarrollar en esas personas. Entonces, ahí tu impacto va a estar relacionado con esas habilidades y lo que tú quieres medir al final es si fueron o no fueron desarrolladas por sus talleres. Perfecto, muchas gracias por la respuesta. Melissa pregunta, ¿cómo medir el desarrollo? Es decir, ¿qué indicadores son los más críticos para ver si la población de la intervención se ha desarrollado como comunidad? Bueno, eso es una discusión de décadas, ¿no? Como estaba diciendo, mi maestría y mi doctorado en desarrollo económico y toda la cuestión es exactamente esa, ¿no? Tenemos indicadores como PIB, que es horrible para tu pensar en desarrollo de un país. Entonces, ya hace décadas que no trabajamos en eso cuando pensamos en desarrollo. Después, tengo índice de desarrollo humano, que tú ya caminaste un poquito más, porque ahora tú agrega variables de educación, variables de salud, pero de hecho voy a hacer un curso ese mes que es para trabajar en indicadores multidimensionales de pobreza, de una lógica que va no solo en estados resultantes, ¿no? De niveles de educación, niveles de inseguridad alimentaria, pero también de agencia, ¿no? Hablamos mucho ahora de empoderamiento y tal, o cuanto la persona no es como un agente pasivo de políticas públicas, de organizaciones no gubernamentales, pero él sí puede escoger su destino, que quieres hacer todo eso. De ese curso que voy a hacer, tiene un material que ahora están trabajando para evaluar algunos países en términos de desarrollo, que es índice multidimensional de pobreza. Y cuando digo pobreza, incluye un montón de cosas, como estaba diciendo, educación, salud, a cuestión de agencia, de libertad, de ejercer su propia libertad y tal. Estaría interesante buscar eso en internet. Hay un grupo en Oxford que trabaja en el desarrollo de este indicador. Entonces, se llama índice multidimensional de pobreza. Entonces, estaría padre checar un poquito de lo que están hablando. Pero
¿Acuerdas cuando estaba diciendo un poquito de cómo evaluar contribución, cómo pensar en contribución, que tenía la narrativa de la contribución, no dejar tan amplia? Entonces, cuando estamos hablando, ¿qué pensar en términos de desarrollo cuando hablamos de comunidad? Todo. Los problemas sociales son complejos, son interdependentes, una cosa horrible de trabajar cuando tú de verdad quieres cambiar. Entonces, después que tú entiendes muy bien, hacer una comprensión sistémica de la comunidad que tú quieres trabajar, tú encuentras un punto de apalancamiento, te encuentras que en esta comunidad quizás el gran problema es educación. Los niños no saben leer ni escribir, como que se puede pensar en desarrollo y en ser ciudadano si no sabe un mínimo, ¿no? O no, es una cuestión de salud. Entonces, estaría súper interesante cuando empiece a trabajar. Ese es un trabajo también que voy a hacer ahora en septiembre. Voy a llegar a una comunidad para empezar desde cero, ¿no? Entender, es una comunidad chiquitita de 1000 y no sé cuántas personas aquí en Yucatán, pero empezar de cero. ¿Cuáles son los problemas principales en términos de desarrollo de esa comunidad? Entre esos, ¿cuáles son los puntos que pueden ser más efectivos para hacer cambios? Entonces, bueno, primero leer eso que estaba diciendo, el índice multidimensional de pobreza, está súper interesante, y después hacer una comprensión sistémica de la comunidad ayudaría mucho. Perfecto, muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué técnicas o herramientas recomiendas para establecer ese problema de atribución que se abordará? No sé muy bien. No, sí, entiendo. Vale. Estoy pensando en una respuesta. El problema de atribución es la cuestión que estaba hablando de causa y efecto. Es eso que tú quieres decir, ¿no? Entonces, tu narrativa tiene que explicar por qué tú estás afirmando que tu intervención contribuye para los resultados que tú observó. Existen distintas herramientas, ¿no? Comprensión sistémica, system thinking, ayuda muchísimo tu entender cómo una cosa influye en otra cosa. Pero cuando tú ya tienes una problemática muy específica, árbol de problemas también ayuda, que también es una herramienta que tú encuentres cómo hacerlo muy facilito en la internet. Y la teoría de cambio te ayuda también, ¿no? Porque después de una buena comprensión de tu contexto, de tu población objetivo, lo que tú quieres hacer, tú sabes más o menos de que, ok, con esas actividades voy a generar estos outputs, que después son estos resultados y ese impacto. Si después que tú entendió bien y ahí tú puedes hacer trabajos, talleres con la comunidad para pensar los problemas juntos, hacer un árbol de problemas junto con las personas, con los beneficiarios, para pensar, entender bien eso. Tú busca literatura, evidencia que ya fue generada por otras intervenciones, do tipo, qué tipo de actividad que resuelve ese problema, y tú vas creando tu cadena causal con base en esas evidencias, y eso te ayuda a crear toda la historia y toda la narrativa de atribución. Perfecto. Bueno, muchas gracias también por eso. Y creo que esta es la última pregunta que dice Jessica, y dice, entonces la evidencia adicional serían los resultados obtenidos de las actividades que realizamos. Sí, son dos evidencias distintas, ¿no? La evidencia que tú haces a priori antes, que es buscar otras intervenciones que ya fueron hechas y fueron evaluadas, tuvieron evaluación de impacto. Como dije, J-PAL y IPA tiene muchísima información sobre intervenciones evaluadas con impacto de manera robusta. Y la evidencia adicional que tú haces con el cuarto, quinto paso de análisis de contribución, ahí son con sus datos. Entonces, tú tienes tu cadena causal, tú vas a tener tus indicadores de salidas, tus indicadores de resultados y ahí de impacto. Tú vas a ver si una cosa llevó a otra y lleva a otra. Entonces, después, al final, con los datos que tú tienes, que ahí sí, a la organización, por eso es súper importante tener una matriz de monitoreo. Pocos, no se olviden, indicadores menos de más. Entonces, pocos indicadores, pero indicadores claves, que después eso va a ser esa evidencia adicional para ver si tu teoría de cambio hace sentido, si tu narrativa de contribución hace sentido.
Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta es el momento. Vamos a cerrar dentro de poquito. Y bueno, aprovecho para decir también que, como saben, los participantes, participar de los webinars es uno de los criterios de evaluación y siempre pedimos que contribuyan con algo. Entonces, en esta ocasión va a ser enviar un correo a info@estamoscomprometidos.org, es el correo de siempre, pero ahora lo escribo aquí a un lado, sobre una pequeña reflexión, es un párrafo, pueden ser 4 o 5 líneas como la otra vez, sobre cómo me ha hecho reflexionar lo que ha explicado Joyce sobre teoría de cambio o cómo podría yo aplicar la teoría de cambio en mi proyecto. Y nada, los recibiremos por ahí. Es una reflexión breve, entendemos que da para muchísimo trabajo, pero bueno, es una forma de ver un poco de qué sirve todo esto, de que aprovechéis un poquito también el webinar. Yo sí aprovecho también para decirte a ti que muchísima gente ha comentado que es buenísima información, que les está ayudando mucho, que creen que les puede ayudar mucho a darle un enfoque a su propuesta y a su proyecto y te lo agradecen mucho. Así que nada, muchísimas gracias. Ok. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por me escuchar. Y como dije al principio, estoy siempre disponible. Bueno, Begoña tiene mis contactos, entonces si tiene otras dudas, si después pensando un poquito, por ejemplo, haciendo la tarea y tiene más dudas, puede me contactar, estoy siempre disponible. No es siempre, si tengo mucho trabajo, no va a ser tan rápido, pero estoy siempre disponible para lo que necesiten. Genial. Bueno, muchísimas gracias. Pues nada, cerramos aquí, si te parece, y Y, quedamos en contacto para lo que haga falta, por supuesto. ok, muchas gracias. A ti, chao. Adiós, bye.